Las unidades penales son una de las páginas más trágicas y aterradoras de la Segunda Guerra Mundial. En la época soviética no se negaba su existencia, ya que este fenómeno era demasiado grande, pero no les gustaba hablar de este tema, porque no encajaba en absoluto dentro de la propaganda oficial. En los años 90, como suele suceder, el péndulo se movió hacia el otro lado y empezaron a aparecer una enorme cantidad de materiales sobre las compañías y batallones penales. Empezaron a escribir libros sobre ellos y a hacer películas. Aquí incluso empezaron a decir que fueron precisamente los soldados penales quienes ganaron la guerra y que todos los demás supuestamente solo eran extras. El punto culminante de esta campaña fue la serie de televisión Batallón Penal, que salió al aire en 2004. A pesar de tener un buen elenco de actores, la veracidad histórica de la película no resiste ninguna crítica, aunque los creadores tuvieron acceso completo a los archivos y documentos. En este video hablaremos sobre cómo vivían y luchaban los soldados penales soviéticos, por qué motivos uno podía terminar en un batallón penal y si existía una forma de regresar para una persona. También conocerás sobre los batallones penales femeninos en el Ejército Rojo y los escuadrones penales de Stalin. Y por supuesto también te contaremos sobre los soldados penales de Hitler y por qué su vida era mucho peor que la de sus contrapartes soviéticas. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Empezamos, batallones penales, crímenes y... Batallones penales, crímenes y castigos. Las compañías y batallones penales eran una unidad especial dentro del Ejército Rojo, a donde enviaban a militares y algunas categorías de civiles que habían cometido ciertos delitos. Se creía que, participando en combates, literalmente lavaban su culpa ante la sociedad con su propia sangre. También se puede agregar que a los batallones y compañías penales normalmente enviaban por faltas no tan graves, ya que por errores serios en el Ejército Rojo, sin pensarlo, te fusilaban. Cabe decir que los batallones penales no son en absoluto un invento de Stalin. Unidades similares existen desde la antigüedad. Sobre una especie de batallones penales en la antigua Esparta escribió el historiador griego Jenofonte. Unidades penales existían en la Gran Armada de Napoleón. Ahí enviaban a desertores y evasores. En combate, los animaban con fuego de artillería desde atrás. En 1917, las unidades penales también aparecieron en el ejército imperial ruso, pero no alcanzaron a participar en combates. Las unidades penales fueron utilizadas activamente por los bolcheviques durante la Guerra Civil. La iniciativa de su creación se le atribuye a Lev Trotsky, quien en general creía que los soldados debían temer más a sus comandantes que al enemigo. De lo contrario, simplemente no atacarían. En el Ejército Rojo, la primera compañía penal apareció el 25 de julio de 1942 y 3 días después se emitió la famosa orden de Stalin número 227, Ni un paso atrás, que oficialmente ordenaba la creación de tales unidades. Incluso existe toda una leyenda sobre la aparición de los batallones penales soviéticos. Supuestamente, un piloto que había sido condenado a muerte por asesinar a su esposa le pidió a Stalin que le cambiara la sentencia de muerte por enviarlo al frente. El dictador soviético reflexionó sobre la carta y luego dijo: ¿y si al menos logra matar a un alemán? Y ordenó crear batallones penales en el Ejército Rojo. Eso es solo una leyenda. Lo más probable es que la razón principal fuera la aparición de los batallones penales alemanes en el frente, que Hitler ordenó restablecer después de la derrota en Moscú. Por muy cínico y cruel que suene, en ese momento la creación de unidades penales estaba justificada, tanto desde el punto de vista político como militar. En el verano de 1942, el destino de la Unión Soviética literalmente pendía de un hilo. Se habían perdido enormes territorios, y cerca de Kharkov y en Crimea, decenas de divisiones soviéticas quedaron rodeadas y desaparecieron. El enemigo avanzaba hacia el Volga y el Cáucaso. Y por muy malvado y dictatorial que fuera la URSS con Hitler, habría sido peor. Él simplemente habría exterminado a todos. Durante los años de la guerra, en el Ejército Rojo se formaron 60 batallones penales y alrededor de 1000 compañías penales. Estas cifras solo dan una idea indirecta de la cantidad total de soldados penales en el frente, ya que estas unidades se disolvían y se creaban constantemente. Se les asignaban nuevos números y se transferían a otros frentes.
En total, según los reconocidos investigadores Krivosheyev y Kirillin, durante los años de la guerra, alrededor de 430.000 personas pasaron por las unidades penales soviéticas. En el Ejército Rojo existían dos tipos de unidades penales: compañías penales y batallones penales. Y las diferencias entre ellas no solo radicaban en el número de efectivos. A los batallones penales iban los comandantes de nivel medio y superior, mientras que a las compañías penales iban los sargentos y soldados rasos. Los comandantes y comisarios de batallones y regimientos eran enviados al batallón penal solo por sentencia del Tribunal Militar del Frente. Los demás eran enviados simplemente por orden del mando del ejército o incluso de un diputado. Un soldado raso del Ejército Rojo o un sargento podía terminar en la compañía penal por orden del regimiento, sin necesidad de ningún tribunal. El número de integrantes de un batallón penal era de aproximadamente 800 personas. En cada frente no podían formarse más de 3 unidades de este tipo. En cada ejército había de 5 a 10 compañías penales, y en cada una de ellas había entre 150 y 200 soldados. Además de los militares, también ingresaban a las compañías penales civiles condenados por diversos delitos penales. Sin embargo, hablaré de esto un poco más adelante. Además, en el Ejército Rojo había escuadrones penales y grupos de aviación especiales, a donde enviaban a los pilotos que habían cometido faltas. Estructura de las compañías y batallones penales. En la serie Batallón Penal, el batallón de penados está comandado por un exconvicto que fue sentenciado por haber estado en cautiverio. En realidad, por supuesto, eso simplemente no podía suceder. Las unidades penales soviéticas, tanto compañías como batallones, tenían dos tipos de personal: permanente y temporal. El último grupo estaba formado por los penados, que permanecían en la unidad hasta cumplir sus sentencias, ser heridos o, en la mayoría de los casos, morir. El personal permanente incluía al mando, así como al Estado Mayor de la unidad, comandantes de compañías y pelotones, comisarios políticos, enfermeros militares, suboficiales, operadores de radio y escribientes. Todas estas personas nunca fueron penados, y mucho menos podía serlo el comandante de un batallón o de una compañía. ¿Cómo se le podía confiar a un criminal condenado el mando de toda una unidad? Se ordenaba seleccionar a los comandantes de los batallones penales entre los oficiales más experimentados y decididos. Ellos recibían poder ilimitado sobre sus subordinados. Por ejemplo, el comandante de un batallón penal tenía derecho a fusilar en el acto a cualquiera de sus soldados por la más mínima falta o desobediencia. Sin embargo, los propios oficiales trataban de no apretar demasiado las tuercas. Entre los comandantes y los subordinados en los batallones penales, por lo general, se formaban relaciones normales y de compañerismo. En esas condiciones, simplemente no podía ser de otra manera. Uno de los oficiales del personal permanente de la compañía penal recuerda: a los penados se les trataba como a soldados comunes, se hablaba con respeto con cada uno de ellos. Si el comandante de la compañía se comportaba como un desgraciado o usaba su poder ilimitado para fusilar a quienes no le agradaban, tenía bastantes posibilidades de recibir una bala de sus propios subordinados en el próximo combate. Los oficiales de las unidades penales tenían una serie de beneficios importantes. Un mes de servicio les contaba como 6. Recibían una paga aumentada y un suministro de alimentos reforzado. Los soldados y sargentos del personal permanente tenían un suministro de alimentos mejorado. A pesar de esos beneficios, había muy pocos dispuestos a servir en los batallones penales. Los subordinados eran demasiado problemáticos y las tareas que se les asignaban a los soldados de los batallones penales eran muy peligrosas. ¿Por qué motivo podías terminar en un batallón penal? Según los recuerdos de los veteranos del frente, uno podía terminar en los batallones penales por una gran variedad de razones. A veces por razones sumamente tontas, como una pelea borracho, ausentarse sin permiso, perder bienes o documentos. Lo repito una vez más, a las unidades penales se enviaba por delitos que no eran demasiado graves, porque por algo serio en el Ejército Rojo te fusilaban. Según las memorias del oficial del batallón penal Alexander Pilzin, una vez llegó a ellos un ingeniero mayor que constantemente acosaba a las mujeres subordinadas. Le presentaron una queja y después de eso, el desafortunado don Juan fue enviado a redimir su culpa con sangre. O aquí hay otro caso. 2 jóvenes pilotos murieron en un accidente y el comandante del escuadrón fue castigado. O aquí hay otro caso. Varios hombres del refuerzo en marcha, que iban al frente, encontraron una mina sin explotar y empezaron a golpearla junto con sus cajas de municiones. El resultado fue trágico.
4 personas murieron y otras 9 resultaron heridas. Los oficiales que encabezaban las unidades fueron degradados y enviados a la unidad de castigo. No era raro que se ajustaran cuentas utilizando las unidades de castigo. Por ejemplo, el excombatiente de la compañía de castigo, Suman, recuerda que desde el principio no tuvo una buena relación con el comandante. Después, simplemente tuvo la imprudencia de hablar bien sobre la calidad de las ametralladoras alemanas. El asunto terminó con una denuncia y la compañía de castigo. Y esto es lo que recuerda Efim Goldreich, quien luchó como miembro permanente de la compañía de castigo. Cualquier comandante de regimiento tenía derecho a enviar por su orden a un soldado o sargento a la compañía de castigo. El acompañante traía un extracto de la orden y recibía una firma de recibido. Esas eran todas las formalidades. ¿Por qué enviaban a la compañía de castigo? No cumplir una orden, mostrar cobardía en combate, insultar a un superior, pelearse, robar, saquear, ausentarse sin permiso, o tal vez simplemente a la esposa de campaña del comandante de regimiento no le caíste bien. A veces enviaban a comandantes o soldados rasos a la compañía de castigo por cobardía o por sembrar el pánico. Pero incluso aquí, por cada cobarde real, había varias personas que se encontraban en una situación sin salida o que se convertían en chivos expiatorios. Otra categoría eran los intendentes y otros oficiales de retaguardia que habían robado. En la etapa final de la guerra, los rodeados y desertores de 1941 se convirtieron en una fuente importante de refuerzo para las unidades de castigo. Después de la liberación de los territorios ocupados, eran detenidos de inmediato. El soldado raso Moroz recuerda: si alguien que se había quedado atrás del ejército no intentaba regresar con los suyos, pero tampoco colaboraba con las autoridades de ocupación, era enviado a una compañía de castigo por un mes. Los que sirvieron como alcaldes bajo los alemanes o como policías recibían 2 meses, y los que sirvieron en el ejército alemán o en el Roa de Blasov recibían 3 meses. ¿Por cuánto tiempo enviaban al batallón de castigo soviético? El tiempo de permanencia en las unidades de castigo soviéticas era limitado. En ese sentido, eran más humanos que sus equivalentes hitlerianos. El máximo que podían sentenciar era 3 meses en el batallón o compañía de castigo. Así lo escribían en la sentencia: asignar 1 mes en el batallón de castigo o 2. Después de que se cumplía ese plazo, se retiraban los cargos al militar. Él regresaba a su unidad regular con su antiguo rango. También le devolvían sus condecoraciones al exmiembro de una unidad de castigo. Se conocen casos en los que el frente donde se encontraba la unidad de castigo no participaba en combates durante varios meses, y los militares, después de cumplir su tiempo de castigo, regresaban a sus unidades sin haber participado ni una sola vez en combate. A los castigados que se destacaban en combate se les podía reducir el tiempo de castigo. Otra forma de salir del batallón de castigo era recibir una herida grave que requiriera hospitalización. En este sentido, la frase redimir su culpa con sangre debe entenderse literalmente. Una herida recibida incluso en el primer día en el batallón de castigo devolvía al soldado a una unidad regular. A los soldados castigados que quedaban lisiados en combate se les asignaba una pensión basada en el salario de su último puesto. A los familiares de los militares caídos se les pagaban ayudas económicas bajo las mismas condiciones generales. ¿Había criminales en los batallones de castigo? Otro importante recurso para reponer las unidades de castigo eran las prisiones y otros centros correccionales. Sin embargo, en los batallones de castigo para oficiales no había criminales. Ese tipo de personas eran enviados exclusivamente a las compañías de castigo. Para ir al frente, el prisionero tenía que escribir una solicitud con el contenido correspondiente a las autoridades pertinentes. Ahí es donde decidían si se podía dejar ir al condenado al frente. El asunto es que oficialmente estaba prohibido inscribir en las unidades penales a los prisioneros que cumplían condena por delitos graves y reincidentes. La lógica aquí es clara. La psicología de los delincuentes profesionales es poco compatible con el servicio militar. Tampoco llevaban al frente a los contrarrevolucionarios condenados por el famoso artículo 58. Después de todo, eran considerados enemigos del pueblo. ¿Cómo se les podía dar armas a esas personas? Por otro lado, hay muchos testimonios de que tanto los reincidentes peligrosos como los presos políticos sí llegaban al frente. Al parecer, en ciertos periodos de la guerra, la necesidad de carne de cañón era tan grande que simplemente ignoraban cualquier restricción. Para los prisioneros existía la siguiente regla: 5 años de campos se cambiaban por 1 mes en una compañía penal, 7 años por 2 meses y 10 años por 3 meses.
¿Cómo luchaban los integrantes de las unidades penales? Los batallones penales de oficiales luchaban bastante bien, ya que estaban formados por profesionales que tenían buena preparación y experiencia real de combate. Tanto en el tiro como en el combate cuerpo a cuerpo y en el conocimiento del material, a menudo estaban muy por encima de las unidades de infantería comunes. Además, la mayoría de los exoficiales estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para recuperar su rango. Muchos autores llaman a los batallones penales soviéticos unidades de asalto de élite. Otra cosa eran las compañías penales, donde servían soldados rasos y prisioneros civiles. No podían presumir de una preparación especial, pero en cuanto a motivación, todo estaba bien, porque para los penados no había camino de regreso. A las unidades penales se les asignaban las tareas más difíciles y arriesgadas. Tomaban fortificaciones, zonas fortificadas, realizaban reconocimientos en fuerza y llevaban a cabo ataques de distracción. Durante la retirada, eran precisamente las unidades penales las que más a menudo formaban la retaguardia de emergencia para cubrir a las unidades regulares. El armamento de las unidades penales no era diferente al que se usaba en las unidades regulares. Lo mismo se puede decir sobre el suministro de alimentos. Batallones penales femeninos. ¿Mujeres en batallones penales? Es difícil de creer, pero sin embargo es la pura verdad. Durante más de un año, a las mujeres militares soviéticas se les enviaba a unidades penales igual que a los hombres. Por otro lado, ¿de qué sorprenderse aquí? En la URSS, ejecutaban a mujeres por todo tipo de acusaciones absurdas. Las enviaban a minas y a talar bosques. ¿Acaso eso es mejor que los batallones penales? En el momento de la emisión de la orden número 227, en las filas del Ejército Rojo había cientos de miles de mujeres y no se les hacía ninguna concesión. Esto también aplicaba a las unidades penales, donde las chicas podían terminar por todo tipo de faltas. Por ejemplo, por ausentarse sin permiso o llegar tarde, por no cumplir una orden o por robo en el almacén. Recién en el otoño de 1943 apareció una directiva del Estado Mayor que decía: a las mujeres militares condenadas por delitos cometidos, no enviarlas a las unidades penales. Después de eso, empezaron a castigarlas de otras maneras. Por ejemplo, las degradaban en el cargo o en el rango. Y si la falta era realmente grave, las enviaban a la retaguardia y ahí las encarcelaban. La mayoría de los investigadores modernos están seguros de que no existían unidades penales femeninas separadas, pero hay hechos que indican lo contrario. En 2006, unos equipos ucranianos de búsqueda descubrieron una gran fosa común cerca del pueblo de Chapaevka, en la región de Zaporozhye. En ella se encontraron los restos de 92 soldados. Más tarde, la pericia demostró que en su mayoría eran mujeres. En 1943, aquí pasaba la línea de defensa alemana Batán. Hubo feroces y sangrientas batallas. Los habitantes locales afirmaban que en la fosa estaban enterradas combatientes de un batallón penal femenino que participó en el asalto a las posiciones alemanas. A las chicas las llevaban al frente bajo custodia. Les prohibían hablar con los locales. Los guardias decían que eran enemigas del pueblo. ¿Y qué hay de los alemanes? Hitler también tenía sus propios batallones penales. De hecho, aparecieron mucho antes que en la Unión Soviética. En 1936, en el ejército alemán, aparecieron unidades especiales a las que enviaban a los soldados por diversas infracciones. Se les utilizaba para trabajos de construcción y no se les involucraba en acciones de combate. Después de la triunfal campaña de Polonia, Hitler disolvió las unidades disciplinarias, declarando que portar el uniforme militar alemán es un honor y que no debía ser mancillado por cualquier escoria criminal. Sin embargo, las graves pérdidas y derrotas en el frente oriental obligaron a los hitlerianos a cambiar su punto de vista. En 1942 se formaron los llamados batallones 500, que también eran conocidos como tropas de prueba. Por sus tareas, se parecían mucho a los batallones penales soviéticos, pero la actitud de los alemanes hacia ellos era diferente. Se consideraba que el batallón penal era la última oportunidad para que un criminal demostrara su amor por Alemania y por el Führer. La alternativa normalmente era el fusilamiento o, como mínimo, el campo de concentración. A diferencia de la URSS, para los alemanes, el servicio en el batallón penal no tenía plazo fijo. Una herida no se consideraba motivo para cancelar el castigo. Teóricamente, era posible regresar del 500º batallón a una unidad regular solo por algún acto especialmente heroico.
Sin embargo, aquí había un problema. El traslado se realizaba mediante un informe del comandante, el cual, con la típica meticulosidad alemana, era revisado en muchas instancias. Y el héroe, mientras tanto, seguía luchando en el batallón penal. A menudo, cuando llegaba la respuesta, la persona ya no estaba con vida. A pesar de esto, los castigados alemanes luchaban desesperadamente. El 561 Batallón defendía las alturas de Siniavino cerca de Leningrado, que le costaron a la Armada Roja una cantidad increíble de sangre. A veces, los batallones 500 eran utilizados como destacamentos de bloqueo, apoyando la retaguardia de divisiones inestables. Más de 30.000 militares pasaron por los batallones penales alemanes. Los castigados celestiales de Stalin. En el Ejército Rojo luchaban no solo castigados de infantería, sino también pilotos castigados e incluso técnicos castigados de aeródromos. Además, los pilotos eran castigados incluso más severamente que la infantería. Un infante podía estar en un batallón penal como máximo 3 meses, pero un piloto podía quedarse ahí hasta medio año. Todo dependía de los resultados de las misiones de combate. Los escuadrones penales aparecieron a finales de 1942 después de una inspección a gran escala que reveló que los pilotos se negaban masivamente a realizar misiones de combate bajo el pretexto de fallas menores en el avión o evitaban el combate aéreo con los ases alemanes. Al principio, Stalin ordenó que los pilotos culpables fueran enviados a la infantería para realizar las tareas más difíciles. Sin embargo, la falta de pilotos experimentados en el frente obligó a reconsiderar esta decisión. En la Fuerza Aérea del Ejército Rojo existían escuadrones penales de cazas, asalto y bombarderos. Al igual que en la infantería, el mando de estas unidades estaba compuesto por oficiales de carrera. El resto del personal se componía de pilotos sancionados degradados a soldados del Ejército Rojo. Durante su servicio en el escuadrón penal no tenían derecho a condecoraciones, bonificaciones ni incentivos. Para redimir su culpa, solo contaban los resultados. Los resultados de las salidas o la calidad de la preparación técnica sí contaban. Las heridas en el escuadrón penal aéreo no se tomaban en cuenta. A los castigados se les asignaban las misiones más difíciles. Los documentos sobre la existencia de escuadrones penales en el Ejército Rojo fueron desclasificados hasta el año 2004. Este tema todavía se considera poco estudiado. Unas palabras para concluir. Los batallones penales son realmente una página aterradora de la Segunda Guerra Mundial. Es tan amarga y dura como toda la época a la que perteneció este fenómeno. La verdad sobre los soldados de los batallones penales no encajaba en los estrechos límites de la propaganda, tanto que incluso hoy muchos documentos sobre este tema siguen clasificados. Sin embargo, los hechos que conocemos nos dan una idea clara de a qué precio se obtuvo la victoria. Solo queda lamentar a aquellos que gritan que pueden repetirlo. Hasta pronto, adiós. Subtítulos.